su lugar, hermano. Es evidente, hermano, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y vemos también, hermano, el amor que ha tenido nuestro Dios para con su iglesia. Y como cuerpo local, hermano, como una iglesia local, hemos sufrido varios cambios. Hemos estado pasando una transición, hermano, de una iglesia en proceso de reforma, y algo que damos gracias, hermano, es que ha sido la obra de Cristo. La reforma, hermano, una reforma no es más que buscar ir cada día más conforme a la palabra de Dios. En pocas palabras, hermano, buscar ser una iglesia cada vez más bíblica, hermano. Ahora, esto, en unas palabras en estas palabras se puede mirar fácil, hermano, sin embargo no lo es. Hace un ratito estaba leyendo un pasaje del libro de Mark Dever que se llama La Iglesia Deliberante, donde él habla la paciencia que tienen que tener los pastores, que tienen que tener los hermanos, los miembros de la iglesia en este proceso de reforma, hermano. En ese proceso, hermano, dice Mark Dever que este proceso de paciencia para que la iglesia empiece a tener una reforma de una forma ya más seria, solamente es por un tiempo pequeño de unos 30 a 50 años. Entonces no estamos ni siquiera en el pequeño inicio del proceso, pero todavía, hermano, lo que vemos es que el Señor es que va puliendo su iglesia. Ahora, nosotros vemos, hermano, que Cristo ha comprado una iglesia para hacerla santa, para purificarla a sí mismo. Y en este proceso de santificación, hermano, nosotros vemos que el Señor ha dado ha dado instrumentos que son de gracia, herramientas para que nosotros crezcamos, hermano. Y uno de esos medios de gracia que nosotros tenemos es la iglesia local, hermano. Tristemente, hermano, dentro de la iglesia existen grandes y varios problemas. Y no me estoy refiriendo a la iglesia local en la que tenemos, sino a todo el cuerpo de Cristo. Si nosotros nos ponemos a analizar cada una de las cartas a las iglesias o a las regiones donde había iglesia en la palabra de Dios, vemos que existen muchísimos problemas, divisiones, contiendas, murmuraciones, etcétera. Pero el Señor, hermano, nos ha dejado su palabra, y de la forma que como iglesia nosotros podemos pasar todos estos problemas. No hay iglesia perfecta, ni existirá iglesia perfecta, como dice nuestro hermano Sugel, de este lado de la eternidad. ¿Por qué? Porque todos estamos siendo llevados al carácter de Cristo. Pero hay problemas, hermano, que nosotros bíblicamente tenemos que resolver y tenemos que quitar de en medio de nosotros. Vamos a ver el valor, hermano, con el cual nosotros debemos de partir para hacer todo lo referente a la iglesia. En Juan 13:34, nuestro Señor Jesucristo nos dice cuál debe de ser el elemento que nos motive como iglesia a llevar a cabo cada uno de los procesos que hacemos. Juan 13:34. Dice nuestro Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿cómo? Unos a otros como yo os he amado, que también améis unos a otros. El creyente, hermano, no debe de amar a sus hermanos de una forma ligera, de una forma ambigua, sino que debe de amarse, o nos debemos de amar, hermano, como Cristo lo hizo. ¿A qué medida? Dando su vida por ellos. Ese, hermano, es el verdadero amor. Entonces, hermano, a causa de nuestro pecado, de nuestra negligencia, muchas veces no comprendemos cuál es el valor de la iglesia de Cristo. Nosotros, hermano, no hemos sido llamados a un cuerpo, no hemos sido llamados a la iglesia universal de Cristo para ser miembros separados del cuerpo. Nosotros nos pertenecemos unos a otros. La persona que tú tienes al lado, si ha creído en Cristo verdaderamente, si sus pecados le han sido perdonados, esa persona es hermano tuyo por la sangre de Cristo. Y ese hermano que tienes a tu lado, hermano, va a estar contigo en este camino hasta que Cristo venga o hasta que muramos uno o el otro. Hasta ese momento vamos a seguir en este proceso. Y en medio de todos los problemas que pueden haber, hermano, en este pasaje que vamos a meditar, el apóstol Pablo presenta un problema muy grave, hermano,
¿Qué estaba pasando en el contexto? Bueno, Pablo escribe la carta a los Corintios por diferentes razones. Había división, había pleitos, y no solamente había una división en cuanto a algunos que decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo, sino que también dentro de ellos había problemas de fraude, había problemas de acusaciones legales, porque ahorita vamos a ver, hermano, que el referirse a litigios, a juicios delante de los incrédulos, eran demandas que se estaban haciendo entre personas que pertenecían a ese cuerpo local. Y Pablo condena tajantemente que dentro de la iglesia los problemas, las situaciones que existen se resuelvan de esta manera. Vamos por favor al versículo 1 y al 4. Y vamos a ver cómo Pablo se dirige a ellos. Dice Pablo aquí, porque no solamente era un caso particular, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Dice el 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hay varias cosas aquí que nosotros vemos. Nuestra confesión de fe, hermano, la confesión que la iglesia ha adoptado, dice en el punto 27 de la comunión de los santos lo siguiente, en el artículo 2. Los santos, ¿qué quiere decir esto? Los creyentes, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios. ¿Qué quiere decir? En la reunión de la iglesia y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades o necesidades. El cuerpo de Cristo, hermano, fue comprado a precio de sangre para que vivan en unidad, para que nos apoyemos unos a otros, para que estemos al pendientes unos a otros, para que si hay algún problema entre nosotros, el cuerpo local, se pueda arreglar esta circunstancia. Y Pablo, hermano, va con ellos y les manda estas palabras porque entre ellos, hermano, había un caso de fraude. No especifica Pablo aquí qué caso particular, pero dice que hubo un fraude de parte de uno de ellos y uno de ellos lo había demandado delante de los incrédulos. Aquí lo que se refiere a juicio, se refiere a un juicio legal. Y Pablo está condenando eso diciendo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo hace una particularidad aquí muy fuerte diciendo injustos a las personas de afuera. Ahora, Pablo no quiere decir que nosotros ignoremos a las autoridades, a los jueces, al gobierno civil, sino que dice Pablo aquí, y él le refiere aquí cosas pequeñas, muy pequeñas, a problemas que se pueden solucionar dentro del cuerpo de Cristo. Pablo lo que está haciendo aquí es condenar abiertamente a que si en la iglesia existen hermanos o existen personas regeneradas que hoy en día tienen la sabiduría de Dios, ¿cómo es posible que en medio de todo esto los creyentes vayamos con los incrédulos a tratar de arreglar los problemas? ¿Cuál problema? Todos. ¿Qué problemas pueden existir dentro del cuerpo de Cristo? Muchísimos, hermano. Muchísimos problemas. Pero Pablo dice aquí que cómo es posible que eso pase, que los incrédulos sean los que juzguen la situación. Pablo dice después: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿A qué se refiere con esto Pablo? Bueno, hermano, nosotros vemos aquí que cuando Cristo venga, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar cuando Él vaya a juzgar este mundo. A eso se refiere. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hermano, los consejos los consejos dados por hermanos, ¿son mejores que los consejos de los incrédulos? ¿Sí o no, hermanos? Esa respuesta me atemoriza un poco. La sabiduría de los incrédulos es mayor que la de los creyentes. Ahora, hay que ver nosotros este punto, hermano,
Porque nosotros no justamente con todas las personas que pertenecen a la iglesia de Cristo vamos a llegar y a contarle una situación o un problema, sino aquellos que puedan hablarnos conforme a la palabra de Dios y no conforme a sus pensamientos y a sus deseos. Pablo lo que está diciendo aquí es mostrar que los santos has de juzgar al mundo diciendo, si alguien que está en la iglesia de Cristo, alguien que ha sido regenerado, esta persona estará juntamente con nuestro Señor juzgando al mundo, y aún así, ¿tú vas delante de los incrédulos? Hermanos, son cosas que pueden parecer pequeñas, pero son cosas muy importantes. Pablo dice lo mismo de una forma de viceversa en el versículo 5, capítulo 5, versículo 12 y 13. Cuando el apóstol Pablo aquí habla sobre un problema de inmoralidad, Pablo está diciendo en el versículo 12, ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Pablo está refiriéndose que las cosas del cuerpo de Cristo han de ser tratadas dentro del cuerpo de Cristo. Pablo está refiriéndose aquí en este caso de inmoralidad, por si no lo conoce usted, era un joven que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y Pablo está diciendo, ustedes se envanecen y no hacen nada cuando este problema está en medio de ustedes y es un problema grave. Pablo los regaña y los exhorta, y él dice en ese versículo que acabo de leer, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Nosotros, hermano, como una iglesia local no podemos ir y decir, bueno, vamos a arreglar los problemas de las personas que viven aquí al lado, a las casas que están aquí, de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros no los conocemos ni tenemos comunión con ellos. Sin embargo, Pablo aquí se está refiriendo a que los cristianos han de arreglar los problemas entre ellos porque son un cuerpo en Cristo. Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿No arreglan los problemas entre ustedes que pertenecen al cuerpo? Versículo 13, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La iglesia, hermano, no está para arreglar los problemas legales, pero sí para conciliar las situaciones o problemas que puedan haber entre cristianos. Y ¿sabes qué, hermano? Esos problemas tienen solución, porque se hacen conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, hermano, uno puede decir, bueno, la persona que está acusando a aquel que lo defraudó, tiene toda la razón para acusarlo. Pero Pablo lo que está hablando aquí es que esta persona no iba con una intención de hacer una justicia que edificara, sino que esta persona estaba entrando ya en un pleito, donde nosotros vamos a Santiago 4, 1 al 2. Y ahora Pablo condena esto, hermano, porque era vergonzoso que los incrédulos contemplaran esto, hermano. El origen, hermano, de estos pleitos, de estas situaciones, no era la justicia, como dije, sino que era cada uno, estas personas veían por sus propios problemas, por sus propios deseos, por sus propios anhelos. Dice aquí Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y qué más dice? Y los pleitos, otra vez, hermano, ¿de dónde vienen qué? ¿Y los pleitos entre quiénes? Entre vosotros. Eso nos presupone que puede haber pleitos, puede haber situaciones complicadas dentro del cuerpo del cuerpo de Cristo, sí. Y dice, ¿no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en nuestros miembros? Ahora, ¿por qué utiliza aquí combatir, hermano? Yo creo que todos como creyentes tenemos una lucha a muerte dentro nuestro, hermano, contra el pecado. Todos nosotros, hermanos, nos levantamos y nuestro cuerpo caído, que todavía está con estos designios de nuestro pecado, todavía muchas veces quiere pecar, y es una lucha para el creyente resistirse a ellos. Sin embargo, Pablo habla aquí que el origen de las guerras y de los pleitos que existen son por las propias concupiscencias, por los mismos deseos pecaminosos. Dice el 2, ¿codiciáis y no tenéis? Y dice, ¿qué pasa? Matáis, ¿y qué pasa? Ardéis de envidia. No es simplemente que me causa un problema que la otra persona me haya hecho algo, sino que no tengo lo que a lo mejor deseaba. Posiblemente este caso que Pablo está tratando era un caso de un fraude de
tanto dinero, y esta persona a lo mejor quería ese dinero, deseaba y anhelaba ese dinero. Y este fue su caso tan grave que en vez de tratarlo dentro de la iglesia, va delante de los incrédulos y legalmente acusa a alguien. Más adelante vamos a ver que Pablo le dice, en el versículo de Santiago sigue aquí, dice: y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pablo empieza a decir cuál es el origen de estos pleitos. Y Pablo condena a los que están llevando estos litigios delante de los incrédulos. ¿Por qué? Porque el incrédulo no tiene la sabiduría de Dios. Simplemente, hermano, es inconcebible que un creyente vaya con un incrédulo a pedirle consejo de cualquier cosa. De cualquier cosa. Ahora, ¿por qué no existe, hermano, esta confianza entre el cuerpo de Cristo? Bueno, muchas veces, hermano, por la falta de comunión. Por la falta de comunión. Hemos estado tantos años, hermano, atestados de convivencia, de comunión con incrédulos, hermano, que para nosotros se nos hace fácil ir y tratar cualquier problema, hermano. Sin embargo, Pablo aquí lo condena de una forma directa. Ahora, ¿por qué delante de los incrédulos? Bueno, muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, que los incrédulos al escuchar algún problema dentro de la iglesia, llegan a decir, bueno, ¿y eso que estas personas son cristianas? ¿O no? Y eso que van a la iglesia, y eso que dice que confiesa a Cristo, y eso que, no sé, cualquier otra cosa. Y Pablo dice, estas situaciones se pueden evitar si el cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, tuviera la sabiduría de resolver los problemas dentro del cuerpo local. Y Pablo dice en estos textos, hermano, que es muy grave que se vayan a contar estos problemas dentro de los incrédulos. Ahora, no nos estamos refiriendo, hermano, a una forma sectaria de decir, ve y no hables con los incrédulos, no, hermano, sino a tener prudencia y sabiduría con ciertas cosas. Vamos a Filipenses 2:14 y vamos a ver cómo el mismo Pablo dice que qué no debe de haber en los creyentes. Filipenses 2:14. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio ¿qué? Otra vez desde el principio. Haced todo sin murmuraciones. Pablo dice aquí, no se haga esto. Ahora, murmuraciones entre quienes, bueno, también dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo, dice, y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de donde, hermano, el creyente puede dar testimonio, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cual resplandecéis como ¿qué? Otra vez, hermano, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, esto se refiere Pablo a los creyentes en Cristo, hermano. ¿Qué debemos de ser tú y yo? No solamente para la gente que no es nuestra familia, sino para nuestra familia. ¿Qué debemos de ser? Luminares en el mundo. Es muy triste, hermano, cuando por nuestra negligencia, por nuestra inmadurez, en vez de nosotros ser aquellas personas que muestren el carácter de Cristo en medio de un problema, de una situación, de un pleito, de todo, nosotros seamos quien muchas veces son el marco del escarnio, de la burla. Pablo dice aquí que hagamos todo sin murmuraciones, pero dice que esto trae como resultado que nosotros dentro de este mundo maligno, de este mundo caído, nosotros resplandezcamos como luminares en el mundo. Hermano, tú que estás ahí sentado, yo que estoy aquí, tú y yo somos luz en este mundo caído y debemos demostrar la luz de Cristo. Yo te pregunto algo, ¿Cristo haría esto que Pablo condena? ¿Cristo iría a resolver los problemas delante de los incrédulos? ¿Cristo tendría pleito con sus hermanos? ¿Cristo contendería con ellos? ¿Cristo estaría en murmuraciones? ¿Cristo estaría en disensiones?
Ahora dice Primera de Juan que nosotros ahora somos como Él. Hermano, hay una cosa muy importante que nosotros a veces olvidamos, que nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestras acciones, todo lo que somos, hermano, le pertenece a Cristo. Todo lo que somos le pertenece a Cristo. Y en cada momento, hermano, nosotros como cristianos debemos, hermano, o deberíamos manifestar la vida de Cristo en cualquier cosa, hermano. Esto, hermano, a pesar de que Pablo muestra un enojo por esto que está pasando, también Pablo les habla con esa misericordia de decir, hermanos, reaccionemos. Esto no puede pasar dentro del cuerpo de Cristo. Esto no debe de ser así. ¿Por qué estaban llevando eso? Porque las personas estaban viendo a las personas de afuera más sabias que a las personas dentro de la iglesia. Nosotros debemos de cultivar una comunión con nuestros hermanos siempre, hermano. El visitar a nuestros hermanos, el hablar no solamente dentro de esta iglesia, hermano, sino fuera de esta iglesia, tener comunión. Nosotros, hermanos, debemos de luchar, hermano, en contra de nuestra apatía, debemos de luchar en contra de nuestra negligencia, debemos luchar en contra de nuestro desánimo muchas veces y buscar cada día estar más juntos y unidos. La palabra del Señor allá en Hechos muestra que los cristianos partían el pan cada día. ¿Qué quiere decir esto? Estaban juntos todos los días, hermano. Y déjame decirte algo, a pesar de que posiblemente vayas a una reunión entre semana es un día, o el miércoles y el domingo, 3 días, hermano, no son suficientes. No son suficientes para cultivar la comunión. Yo te puedo decir que tú tienes a tus hijos y sabes que tú los conoces, pero ¿por qué? Porque has estado con ellos. Desde pequeños, en su escuela, en sus tristezas, alegrías. ¿Cómo entonces como cristianos nos vamos a conocer? De la misma manera, conviviendo juntos y buscando estar tiempo juntos. Es lo que Pablo está diciendo aquí, está diciendo, no puede ni siquiera ir con alguien, con un hermano de la iglesia a arreglar un problema y dice, pues van a estar juntos cuando Cristo venga. Van a estar juntos en el día que juzguemos al mundo todos. Eso es lo que se refiere. Primera de Pedro 2:11 y 2, hermanos. Primera de Pedro 2:11 al 12. Vamos a leer desde el 9 para ver qué somos en Cristo. Yo te pregunto, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Tú perteneces a Cristo? ¿Cristo es tu Señor? Bueno, entonces escuchemos, hermano, y leamos qué somos, hermano. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo, hermano? ¿Qué es el hermano que tienes a tu lado? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora ¿qué somos, hermano? ¿Qué eres tú? Pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y escucha qué dice el apóstol Pedro, amados. ¿Eres amado, hermano? Voltea a ver al que tienes a tu lado y dile amado. Eso es lo que somos en Cristo, hermano. Nos da risa a lo mejor, pero somos amados, hermano. Eso es el vínculo, la fuerza, hermano, que nos hace pertenecer al cuerpo de Cristo, el amor que Él derramó por nosotros. Hoy tú puedes adjudicarte esta palabra, ¿por qué? Porque Cristo te amó, porque Cristo entregó su vida por ti. Dice el apóstol Pedro, amados, aquellos que han experimentado el amor de Cristo, yo os ruego. Pedro no está diciendo un mandato, está diciendo, les ruego, hermanos, ustedes que entienden el amor de Cristo, ustedes que entienden el sacrificio que hizo en la cruz, ustedes que hoy tienen una nueva vida, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre quienes. Pedro ruega, hermano, que nosotros tengamos buen testimonio delante de los incrédulos. Eso es lo que está pidiendo. Que tengamos un buen testimonio delante de los incrédulos, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras, ¿qué? Vuestras obras. Nosotros no estamos llamados, hermano, a vivir como personas sin qué hacer, como personas sin principios, como personas sin Cristo. Pedro aquí es claro al mostrarle que esto va dirigido a los creyentes, a los amados. Y dice Pedro aquí que nosotros nos abstengamos de los deseos carnales que batallan, lo mismo que nosotros vimos ahí en Santiago, con esos deseos que luchan, que pelean contra nosotros. ¿Y sabes cuáles son esos deseos? Muchas veces el que hablen mal de nosotros, muchas veces el que mientan de nosotros, muchas veces, ¿y sabes qué? Que nosotros querramos defendernos. Cristo fue atacado, fue agraviado, fue golpeado, y Cristo, como cordero, no abrió su boca. Y nosotros, aún como cristianos, hermanos, debemos hacer lo mismo. Seguir la vida de Cristo. Por eso dice aquí Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Y por qué dice entre los gentiles? Porque hasta que Cristo venga, hermano, vamos a luchar y vamos a estar en este mundo, hermano. Todavía nos falta mucho. Regresemos ahí a 1 Corintios 6. Dice el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los gentiles, cuanto más las cosas de esta vida? Ahora, nosotros vemos, hermano, allí en 1 Juan 5, en los textos que vamos a terminar, versículo 16, vamos a ver aquí dos cosas, hermano, que como creyentes estamos obligados a hacer por nuestros hermanos de la iglesia. Amén. 1 Juan 5, versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer ¿qué? Pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios ¿qué hará con este hermano? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Todos, hermano, hemos cometido pecados, todos hemos ofendido a nuestro Señor. Sin embargo, una de las cosas que debemos hacer, hermano, es orar y orar unos por otros. En este tiempo, hermano, nosotros muchas veces demeritamos la oración y no le damos el valor que tiene, hermano. Sin embargo, aquí Juan, ya a punto de terminar la carta, hablando de hermanos que posiblemente estén en un pecado, luchando con un pecado, dice él que nosotros oremos y Dios escuchará. La oración por nuestros hermanos debe de ser incesante, hermano. Incesante. Y otra de las cosas, hermano, es la exhortación. Mateo 18, 15 al 22. Aquí nosotros vemos cómo le pusieron en este título de la Reina Valera, cómo se debe perdonar al hermano. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, en el original no viene la parte peca contra ti, sino peca de una forma particular. Por tanto, si tu hermano peca, ahora yo les pregunto, este caso de la situación de 1 Corintios 6 que estamos meditando, ¿era un pecado que estaba haciendo este hermano al defraudar a otro? Sí. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto habla de la autoridad eclesial que tenemos, hermano, por Cristo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está
en los cielos. Por tanto, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hermano, estos problemas, hermano, tenían un marco de una solución. Sin embargo, no se estaban solucionando de esa manera. Y Pablo condena abiertamente a esta persona por esto. Dice el versículo, regresemos a 1 Corintios 6, versículo 3 al 4. Dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿Qué quiere decir eso? Si vamos a estar, hermano, en el juicio de nuestro Señor, aún el creyente por Cristo tiene la sabiduría para resolver los problemas de este mundo. No me refiero al mundo como tal, sino a los problemas del mundo, pero que están dentro de la iglesia. Dice: si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, refiriéndose a esos mismos problemas, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Aquí Pablo no se está refiriendo a que hay personas de menor estima en la iglesia, sino Pablo aquí se está refiriendo a los de afuera, a los gentiles. Pablo está diciendo que no es posible que pase esto. Escuche lo que dice aquí el teólogo metodista Adam Clark. Dice: Pablo tampoco está diciendo que los cristianos deberían tener su propia corte para manejar la ley criminal. Eso no es lo que Pablo expone. En Romanos 13, 3 y 4, Pablo dice que es apropiado para el Estado manejar los casos criminales. Los cristianos deberían de cualquier forma ser capaces de manejar casos civiles entre ellos mismos. Aquellos que en una comunidad o congregación religiosa que no se someterán a un arbitraje propio, ¿qué quiere decir? A una conciliación dentro de los creyentes, hecho por personas entre ellos mismos, deberían ser sacados de la iglesia. Él habla de una forma muy dura. Él está diciendo: no es posible, hermano, que exista eso dentro del cuerpo de Cristo. ¿Tú has tenido algún problema con alguien de aquí, hermano? Medita eso. Piensa en eso. Ahora, ¿se ha buscado o has buscado una solución bíblica a esa misma situación? Una de las cosas, hermano, que providencialmente el Señor ha manifestado últimamente es el caso de la comunión y de la exhortación entre hermanos. De cómo nosotros, hermano, debemos de procurarnos los unos a los otros, de cómo nosotros debemos de buscar cada día más la comunión, y aún, hermano, cuando exista algún problema, recurrir a lo que la Biblia dice, hermano: exhortarnos unos a otros. El problema particular, hermano, que existe aquí es que muchas veces, hermano, le tememos a la exhortación, o muchas veces no la queremos tomar como una opción. Hace un tiempo platicábamos entre los hermanos, mencionando que llega a haber personas que te dicen: yo no voy a ir a exhortar a tal hermano. Y uno piensa: bueno, tal vez porque le da vergüenza, pero vemos que ese no es el caso, hermano, no es vergüenza. Porque cuando menos nos damos cuenta, todos saben el problema, menos la persona que lo hizo. Toda la iglesia se entera de un problema, menos la persona que cometió tal vez la falta. Y esto es algo, hermano, de condenar. Vamos a Proverbios 11:14 y vamos a ver por qué es importante consultar dentro del cuerpo local, dentro de creyentes, hermano. Un creyente verdadero, así tenga poco tiempo, te va a hablar la palabra de Dios, hermano. Te va a hablar la sabiduría del Señor. Proverbios 11:14, hermano. En Proverbios nosotros vemos un personaje que es la sabiduría, y nuestra sabiduría es Cristo. La sabiduría encarnada es nuestro Señor. Y aquí nosotros vemos esto, versículo 11 y 14, dice, desde el 13, en los sabios del prudente, ¿qué? Se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas de falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad, ¿qué? Otra vez, hermano. Perdón, era el 11:14, ¿verdad? Perdón, hermano. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de ¿qué? De consejeros hay seguridad. Hermano, el Señor ha dado
en los creyentes sabiduría, no cualquier sabiduría, sabiduría eterna, hermano. Sabiduría dada por Dios. Que a pesar de que muchas veces no nos gusten los consejos, porque a lo mejor atacan a nuestra carne, a lo mejor atacan a nuestros deseos, pero nos hablan para ir a la piedad de Cristo, hermano. Y es mucho mejor. En esos versículos que le leí, hermano, es el capítulo 10, versículo 14, dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana, hermano. Una persona que no ha nacido de nuevo no te va a dar un buen consejo porque simplemente no ha nacido de Dios, hermano. No te va a dar un consejo conforme a la palabra. Y yo te pregunto, ¿un consejo que no va de acuerdo a la palabra de Dios te edificará? Un consejo que carece de la obra de Cristo, ¿te llevará a la piedad? Mira, hermano, muchas veces, y no me refiero porque los incrédulos a veces no den buenos consejos. ¿Por qué? Porque aún en la gracia común del Señor pueden dar consejos que nos beneficien. A lo que me estoy refiriendo, hermano, son a consejos de problemas dentro del cuerpo de Cristo, hermano. Nosotros debemos de buscar cada día más la piedad, hermano. Y esta piedad va acompañada de buscar consejos llenos de sabiduría de Cristo. Consejos llenos de la palabra del Señor. Dice el texto que leímos: donde no hay dirección sabia, donde no hay un consejo de sabiduría, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la sabiduría. Vamos a leer el versículo 7 de 1 de Corintios 6. Y vamos a ver que en medio de este problema, hermano, Pablo le pide a aquel hermano que fue afectado por ese fraude, por aquella situación, aquel que llevó ese juicio delante de los incrédulos, que haga una cosa, hermano, que todo creyente debe de hacer. Desde el 5 voy a leer: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano, ¿qué estaban haciendo, hermano? Pleiteen juicio, y esto ante los incrédulos. Yo estaba leyendo este texto, hermano, y pensaba, ¿has visto esos escándalos de los artistas que se demandan por cualquier cosa? Ya sea por divorcios, problemas de obra, de cualquier cosa. Y que están en un programa de chismes, y después en otro programa de chismes, y en otro programa de chismes, y después el otro habla y vuelve en otro programa de chismes. Y en vez de que ese problema se resuelva, dan vergüenza a esas personas, ¿o no? ¿O tú no has visto nada de eso en la tele? Da vergüenza, hermano, cómo resuelven los artistas. Bueno, yo estaba pensando en este versículo y decía, sino que el hermano pleitea en juicio. Yo me estaba refiriendo, así de vergonzoso es para los incrédulos ver estos problemas de hermanos. Estos pleitos entre hermanos, dice versículo 7. Así que Pablo ya los regañó, Pablo ya los exhortó, que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es suficientemente grave que exista dentro de esto dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no sufrís más bien qué? El agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y aquí es donde Pablo empieza a darle vuelta a esta exhortación y a ese argumento. El creyente, hermano, te hago una pregunta, ¿puede perdonar? Otra vez, hermano, ¿el creyente puede perdonar? Ahora, ¿el creyente debe perdonar? ¿Y por qué cree que estaba pasando esto, hermano? Porque estos hermanos no estaban perdonando ni manifestando el perdón entre ellos. Ellos estaban atacando, queriendo destruir al otro hermano. Ahora, imagínate que dentro de este juicio, esta persona hubiese salido, pues por lo que hizo, por este fraude, culpable. ¿Qué era lo que le iba a pasar? ¿Qué le pasa a un culpable, hermano? La cárcel. ¿Este hermano buscaba su edificación? El deseo principal era hundirlo. No era
una acción justa. Ese era su deseo. Ahora, cuando nosotros, hermano, exhortemos, animemos, platiquemos sobre algo dentro del cuerpo de Cristo, debemos de examinar nuestras palabras y nuestro corazón. ¿Cómo lo decimos y para qué lo decimos? ¿Para edificación o para destrucción? Pablo aquí les dice en este versículo: ya es una falta que entre ustedes exista pleito, ya es vergonzoso, ya es grave. Y le dice: ¿por qué no sufriste el agravio? ¿Por qué no lo sufres? ¿Es tan grande acaso ese problema, ese fraude que te hizo? ¿Es tan grave lo que te pasó? ¿Es tan grave la falta que cometió contra ti? Hermano, no hay ninguna falta tan grave que nos hagan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia como lo que tú y yo le hicimos a Cristo, hermano. No se compara en nada, hermano. ¿Te han mentido, hermano? Millones de veces tú y yo le hemos mentido al Señor. ¿Has defraudado a alguien? Millones de veces nosotros lo hemos hecho con Cristo. ¿Hemos causado enojo a alguien? Nosotros le hemos causado enojo a Cristo. Todo esto, hermano, de que podemos decir, le hemos hecho peores cosas a nuestro Señor. Peores. Pero ¿qué dice la palabra? Colosenses 3:12 al 15. Ahora, como dije en el texto del inicio de Juan, el amor de Cristo es lo que nos lleva, hermano, a amarnos, a darnos el uno por el otro, hermano. Y aquí también Pablo, como siempre, llevándonos al evangelio en cualquier situación, lleva a estos hermanos, a los colosenses, a mirar a Cristo, hermano. Aquí vemos en este versículo que leímos de Corintios, que le dice: ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no lo perdonas? ¿Por qué no haces esto? Y aquí escucha lo que dice Pablo: vestíos pues, ¿como qué? Como escogidos de Dios, santos, ¿y qué? ¿Cómo debe de ser? ¿De qué debemos de vestirnos? ¿De entrañable qué? Misericordia. De entrañable misericordia, no cualquier misericordia, sino de una gran misericordia, hermano. Ser muy misericordiosos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y ¿de qué más? De paciencia. ¿Cómo debemos ser los unos con los otros? Tenemos que mostrar santidad, amarnos, de entrañable misericordia, ser benignos, ser humildes, tener mansedumbre y tener paciencia, hermano. Paciencia. Nosotros creemos, hermano, y de verdad esto es algo que hemos escuchado. Bueno, pues si ha nacido de nuevo, entonces ya lo debe de hacer, ¿no? Y de verdad, qué bueno que fuera así, hermano. De verdad, qué bueno, hermano, que con ser regenerados, hermano, ya no hubiera pecado en nosotros. Pero ¿sabes hasta qué momento de nuestra vida ya no va a haber pecado? Hasta que seamos glorificados, hermano. Entendamos alguna cosa bien, hermano. Somos regenerados y hemos sido regenerados sin ser regenerados. Ahora parecería una disyuntiva, hermano. No. Nosotros ahora tenemos una nueva vida en Cristo, hermano. Ahora nosotros podemos amarle, podemos adorarle, no de una forma perfecta, pero de una forma sincera. Ahora podemos vencer el pecado, ahora podemos ir a Cristo, ahora le amamos. Sin embargo, Pablo habla que hay una lucha dentro de nuestros miembros, hermano. Una lucha a muerte con el pecado, hermano. A muerte. Nuestras concupiscencias, nuestros deseos, todo, hermano, es una lucha a muerte. Nosotros, hermano, de verdad no debemos de presuponer que el que está al lado es una persona perfecta. No, hermano. En ninguna manera, ninguno, hermano. Todos estamos siendo llevados y formados al carácter de Cristo, hermano. Todos los que estamos aquí tenemos luchas y tenemos diferentes problemas, todos, hermano. Por eso Pablo aquí dice que nosotros Pablo está hablando aquí desde las cosas particulares, desde las cosas que nos incumben a cada uno personalmente, a las cosas públicas referente a los hermanos. Dice otra vez,
Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia. Y Pablo dice después de paciencia otra cosa, no solamente basta con eso, sino que nos soportándonos, ¿qué? Unos a otros. ¿Qué es soportar, hermano? Aguantar. Como Cristo nos aguantó, hermano. ¿Es tan difícil soportar, hermano? ¿Sabe por qué muchas veces es difícil soportar? Porque nosotros no tenemos en la mente lo que nosotros le hemos hecho a Cristo. No lo pensamos, hermano. Pensamos más en lo que nos pasa a nosotros, pero no en lo que yo he ofendido a Cristo. En lo que yo hago muchas veces. Ahorita vamos a ver un ejemplo, hermano, de esto. Dice el versículo siguiente: y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. Lo mismo, sufrir el agravio. Si tienes queja contra otro, bueno, aguántate. Arréglalo de la manera que se tiene que arreglar, pero a esto se refiere que dentro de nosotros no haya ese odio o ese enojo, hermano. No haya ese deseo de venganza. Dice Pablo aquí llevándonos a nuestro Señor Jesucristo. De la manera en que Cristo, ¿qué? Y ahora este es un mandato apostólico dado por el Espíritu Santo para las personas que han sido regeneradas, que han sido salvadas, que han sido justificadas, que han sido perdonadas en Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres una de estas personas? Te vuelvo a preguntar, ¿eres una de estas personas? Ahora, leamos esto. De la manera que Cristo os perdonó, ¿a quiénes? Diga, a mí. Fuerte, ¿a quién? A mí. De la manera en que Cristo nos perdonó, así también, ¿qué? Hacedlo vosotros. Pablo está pidiendo aquí opinión o justificación. Otra vez, Pablo está pidiendo aquí justificación o opinión o una respuesta. Nos está diciendo, si tú has nacido de Dios, hazlo. ¿Por qué? Porque puedes hacerlo en Cristo. Solamente una persona que no ha nacido de Dios no puede perdonar nada. Dice después, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, ¿en qué? Y sed agradecidos. Ese agradecimiento por Cristo nos debe llevar a motivación para amarnos y darnos los unos por los otros y perdonarnos, hermano. El amor de Cristo. Pablo dice, si el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió, luego todos murieron. Por tanto, nosotros ahora ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo, hermano. Eso somos. Dice Thomas Watson, y con esto, hermano, él responde una pregunta. ¿Quieres saber si ya has perdonado? Y no solamente con los hermanos, sino con los de afuera o con cualquier persona. ¿Cómo saber que ya he perdonado a alguien? Bueno, cuando nos esforzamos cada día por erradicar o destruir todos los pensamientos de venganza. Cuando renunciamos a hacerle daño, cuando nos afligimos con las calamidades de aquel que nos hizo daño, cuando buscamos la reconciliación, cuando oramos por ellos y luego demostramos la disposición de aliviarlos de sus cargas. Eso es el perdonar, hermano. Cristo verdaderamente nos perdonó. ¿Por qué? Porque hizo todo esto. Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Él ya no los está recordando. Muchas veces nosotros, hermano, podemos decir con nuestras palabras, ya perdoné. Sin embargo, pasa el tiempo y lo seguimos recordando y recordando y recordando. Sigamos ahí en 1 Corintios, ya vamos a terminar. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y aquí mete en esta lista
esos pecados que cometieron de defraudar y lo que motivó a demandar, la avaricia. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué? Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué nosotros no sufrimos el agravio, hermano? Vamos a Génesis 44, 1 al 7. ¿Y por qué a veces las faltas a nuestra persona nos duelen tanto, hermano? Génesis 44, del 1 al 7. Para entrar en contexto, los hermanos de José van a Egipto, comen en la mesa de José y de repente José le dice a su siervo que meta una copa en el costal de Benjamín y después van a buscarlo y los acusa de traición. Versículo 1 al 7. 44, 1 al 7. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, de sus hermanos, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hacéis. Era una trampa que José les había puesto. Dice después: cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Ahora vamos a regresar un poquito la historia, hermano. ¿Estos hermanos de José habían robado esta copa? No. Pero aquí se sorprenden tanto porque les levantan un falso. Y sí, hermano, no habían robado esta copa ni ese dinero. Pero hace 22 años habían vendido a su hermano. Hace 22 años que estaban mintiéndole a su papá que estaba muerto su hermano. Pero ladrones no eran. Y muchas veces pasa eso mismo con nosotros, hermano. Es que eso yo no lo hice, eso no lo soy. Sí, pero tenemos muchísimas más cosas que sí somos. Y son más de las que no somos a veces. Por eso el agravio, hermano, muchas veces nos parece muy fuerte, muy feo. Decía Spurgeon, hermano: eso malo que digan de ti, aún agradece, porque no han pintado el verdadero cuadro de cómo eres en verdad. Si vieran tal cual somos, hermano, se horrorizarían, hermano, de cómo somos en verdad. Pero por eso Pablo dice esto: sufrí del agravio. ¿Por qué no lo sufres? Hermano, la preeminencia del cuerpo de Cristo debe de ser el amarse unos a otros como Cristo nos amó. Por eso Pablo es tan enfático y por eso Pablo se enoja al ver que están estos problemas dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que los incrédulos resuelvan sus situaciones? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Crecer en comunión, luchar por comunión. Sí, tal vez el otro hermano no es tan platicador, no es alguien así. Busca y convive con él, a pesar de que no es así. Hermano, nadie de aquí, hermano, somos personas que son perfectas. Nadie, hermano. Pero todas estamos siendo llevadas y formadas al carácter de Cristo. Y por eso somos necesarios y somos miembros los unos de los otros, hermano. ¿Te ha dañado alguien de aquí? Sufre el agravio. Perdónalo. Y no solamente perdónalo, hazle un bien, como Cristo hizo para con nosotros.
Busquemos el amor, cultivemos el amor, busquemos cada día ser más como Cristo, hermano. Él en la cruz del Calvario, hermano, no dijo: Padre, condénalos, me están crucificando. Sino aún en medio del sufrimiento, de la agonía, del dolor, aún en medio de ese sufrimiento extremo, Cristo rogó por nosotros y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Y tan difícil entonces es perdonarnos unos a otros, hermano? ¿Es mayor nuestras faltas que eso? No, hermano. Dice Pablo en Filipenses 2:1-4: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si es que verdaderamente existe esto dentro de nosotros, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando al que tienes al lado, al que tienes enfrente, al que tienes atrás, al que está ahí cerca de ti, estimando a cada uno a los demás superiores a él mismo. No mirando cada uno, ¿por qué? Por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. ¿Te afecta que no te hablen bien a lo mejor algunos hermanos? Tú ve y háblales bien. ¿Te afecta que no te sonrían algunos? Tú ve y sonríele. Hermano, eso es lo que hizo Cristo, hermano. Para terminar, vamos al Salmo 103, capítulo 8-14. Salmo 103, 8-14. Este es un salmo muy hermoso, hermano. Y que esto, hermano, sea la motivación de buscar la comunión entre hermanos y de buscar el darnos unos por otros, hermano. De verdad que el Señor nos ayude, hermano. Esto es un proceso largo, complicado, pero Cristo es el autor. Y si Él comenzó una buena obra, Él la va a terminar, hermano. No siempre, hermano, vamos a ser así como somos, hermano. A mí me encanta esa frase, hermano, de un hermano que dice: no somos lo que deberíamos de ser, pero tampoco somos lo que éramos antes, hermano. Ya no, gracias a Cristo. Versículo 8-14. Escuche cómo es para con nosotros nuestro Señor. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, ¿y qué? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a ¿qué? Según lo que hemos hecho, ¿dónde deberíamos estar, hermano? Dígalo fuerte, ¿dónde? En el infierno, hermano. Y dice aquí: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestras culpas, hermano, nuestros pecados. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, hermano. Eso, hermano, que sea el ancla para amar a nuestros hermanos. Que ese sea el ancla, hermano, para darnos los unos por los otros. Que ese sea el ancla, hermano, para seguir en este camino y luchar, hermano, por la comunión. Por luchar por la vida de nuestros hermanos, por luchar por todo. ¿Por qué? Porque de esa misma manera Cristo nos amó. De esa misma manera se entregó por nosotros. Amémonos de esa manera, hermano. Amén. Vamos a orar.